Te demos la palabra. Muy buenos días, Adriana. Buenos días a todas y todos los que nos están escuchando y viendo en esta sesión. Muchas gracias a mi estimado Abel Abermategui, también a Adriana Padilla y por supuesto también a mi colega y amigo Enrique Noel, que siempre es una sorpresa y un gusto coincidir en estas lides. Voy a compartirles algunas reflexiones. Me invitaron a conversar sobre el tema de políticas culturales y desarrollo económico. Bueno, mi nombre es Lázaro Rodríguez. Me encanta que Adriana me hubiera puesto Lázaro Cultura en un lapsus. Me encanta eso. Porque justamente llevo muchos años trabajando, sobre todo en Centroamérica, en el tema de las políticas culturales, de las competencias interculturales y por supuesto también en el tema de la economía creativa. Voy a compartir una presentación porque pretendo ajustarme a los 15 minutos que me instruyeron. Eh, ¿Sí se ve bien, Adriana? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Y bueno, me gustaría tratar de ser lo más concreto posible en esta conversación sobre las políticas culturales para el desarrollo económico, pero sobre todo lo que me interesaba era para qué le sirve esto a las juventudes, ¿verdad? Mi, mi conversación, mi propuesta de estos temas básicamente son 15 ideas para compartir en 15 minutos, pues lo que más traté de condensar estos temas que son muy complejos, que hay muchos enfoques. Por ejemplo, mi colega anterior, Adriana Padilla, trajo un enfoque de la economía naranja, que es un enfoque muy específico de una administración muy específica en Colombia que acaba de perder las elecciones democráticas y hay otras maneras y otros enfoques de entender la economía creativa, que es un poco el enfoque que yo traigo también, que es un enfoque más enfocado al desarrollo sostenible de una manera integral de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y con un enfoque donde son más importantes las personas y la vida de las personas y los derechos culturales y la diversidad cultural que los bienes culturales y las actividades en sí. Esto es una discusión que es muy rica porque justamente en términos de democracia hay muchos enfoques posibles y también estamos mirando con mucha atención también cómo en términos de institucionalidad el nuevo gobierno de Colombia, que ya dijo que no iba a estimar el enfoque de economía naranja, va también a pensar esta economía creativa para la vida. Pero para ajustarme a los 15 puntos que quiero conversar con ustedes, entre los cuales entiendan que esto es un tema político, porque estamos hablando de políticas culturales, me gustaría que entendiéramos un poco, partiéramos de una definición de políticas culturales, que son medidas que toman los estados, los gobiernos nacionales y locales, por ejemplo, todos los ejemplos que puso Adriana Padilla anteriormente, las organizaciones, etcétera, para que los procesos culturales tengan oportunidad de ser desarrollados por grupos sociales, por empresas o por ciudadanos. Son cosas que tienen que pasar, que tienen que existir para que los creadores y creadoras puedan crear sus actividades, bienes y servicios y a través de estos impulsar procesos culturales. Y ese es el enfoque que a mí me interesa ponderar en este sentido. Igualmente sirven para articular de forma coherente lo que llamamos un sistema de gobernanza. ¿Qué cosa es un sistema de gobernanza de la cultura? Bueno, todo lo que ustedes escuchan hablar como políticas culturales. Son los marcos normativos que protegen. ¿Qué protegen? Por ejemplo, los derechos culturales de los jóvenes. Seguramente Enrique hablará un poco más de esto más adelante. La definición de políticas públicas como esta que se refería Adriana, la política pública de economía naranja, las políticas públicas de economía creativa en otros países, los planes nacionales de cultura, etcétera. Las infraestructuras y modelos de gestión, si se crea un ministerio o si como en el caso de Costa Rica existe un Ministerio de Cultura y Juventud o como en el caso de Honduras que existe una Secretaría de Cultura o como en el caso de Nicaragua un Instituto Nacional de Cultura y así exacta. Cada país lo hace un poco y define también sus propias infraestructuras y modelos de gestión en función de sus prioridades también. Igualmente las capacidades institucionales que significa un poco las habilidades y los recursos que tengan las personas y las instituciones para implementar los planes que se proponen
en sentido general y a través de qué mecanismos de implementación. Eso es lo que se conoce como un sistema de gobernanza de la cultura, para que cuando oigan esta palabrita medio rara que parece una jerigonza, entiendan que gobernanza quiere decir un poco las leyes, los documentos de política, las infraestructuras. ¿Y para qué sirve todo eso? Bueno, para ubicarse uno en la complejidad de un sistema como el cultural, desde las políticas culturales, donde debe encontrar oportunidades. Ahora, ¿qué entender también por desarrollo económico? Porque recuerden que me pidieron la relación entre políticas culturales y desarrollo económico. Estamos entendiendo desarrollo económico en el enfoque de la Agenda 2030, que es esta ruedita que les puse acá, que es el consenso que existe entre todos los países del mundo, sentados en las Naciones Unidas, para priorizar temas específicos que tienen que ver con el desarrollo económico, con el desarrollo social, con el desarrollo medioambiental. La cultura no tiene un lugar explícito en la Agenda 2030 y esto es algo muy discutido, muy criticable, pero ahí hay una oportunidad también de entender cómo la cultura incide en estos 17 objetivos y 169 metas que son prioritarias. En términos específicos, esta Agenda 2030 para el desarrollo sostenible habla del desarrollo económico, pero no de cualquier desarrollo económico. Habla de un crecimiento económico que sea sostenido, que sea inclusivo y que sea sostenible. O sea, no un desarrollo económico, por ejemplo, para personas de las capitales blancas, con recursos, de familia o talentos excepcionales. Implica que el crecimiento económico tiene que ser una prosperidad también donde esa riqueza se comparta y se combata la desigualdad de los ingresos en las regiones, entre las personas, etcétera. Se habla también de economías que sean dinámicas, innovadoras y centradas en las personas, más que en los bienes y servicios culturales, que promuevan en particular el empleo de los jóvenes y el empoderamiento económico de las mujeres. También un desarrollo económico que erradique el trabajo forzoso, el trabajo infantil, una fuerza de trabajo sana, incluso también mentalmente, con buena formación, con conocimientos y actitudes necesarios y con capacidad productiva. Y también una economía que sea capaz de mejorar la producción, la productividad y el empleo productivo. Esto que parece tan complejo, ¿cómo se come y qué tiene que ver con los jóvenes, verdad? Aquí nosotros estamos partiendo de un concepto que integraría el tema de las políticas culturales con el tema del desarrollo económico, que justamente es esa plataforma, esa nueva comprensión de la economía creativa. La economía creativa, desde un punto de vista, es una forma de hacer explícita la dimensión económica del proceso de creación, producción, distribución, comunicación, consumo de la diversidad de expresiones culturales, incluyendo de las actividades de apoyo de esa creatividad, como la investigación, la legislación y los sistemas de gobernanza. Esta es digamos, la definición más aceptada. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, por experiencia también en países de la región, que no es suficiente este enfoque de hacer explícita la dimensión económica, porque como todos los países de la región prácticamente han ratificado algo que se llama la Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales, no solamente hay que tener en cuenta esa dimensión económica, sino también esa dimensión simbólica que tiene que ver con el contenido que tienen los bienes y servicios culturales. Y eso es importante porque también estaríamos hablando no solamente del valor económico que tienen los sectores productivos vinculados con la cultura, sino también todos los recursos que hacen falta para atender otros procesos culturales que no están vinculados necesariamente con un mercado o están orientados o el énfasis fundamental se hace en estos procesos de producción, creación, etc. O sea que no es solo la economía creativa vista como contribución económica al PIB, al Producto Interno Bruto, a la economía, al desarrollo, etcétera, sino también como los gastos de inversiones necesarias para detonar procesos creativos con impacto social, medioambiental, cultural y económico. Yo no me voy a referir a esto porque es un proceso que se está construyendo, pero en el caso de enfoques y de políticas culturales para el desarrollo económico, en el caso de Panamá, justo estamos cerrando un proyecto que ha contado con el apoyo de la UNESCO y la Unión Europea, una asistencia técnica al país que está inaugurando un Ministerio de Cultura, donde estamos diseñando una política pública de economía creativa para el desarrollo sostenible. Y eso implica una conceptualización totalmente diferente. Es el primer marco estratégico de un país en el mundo
que se enfoca en un enfoque de economía creativa para el desarrollo sostenible, pero esto no solo a nivel de discurso, se usa de manera inédita los indicadores de cultura 2030 que no están pensados para la formulación de políticas, los estamos utilizando para justamente diseñar este marco metodológico de la economía creativa para poder tener seguimiento. Esto es muy importante en el ámbito que estamos conversando ahora del SICA, porque justamente la estrategia de cultura como palanca de la integración centroamericana, que les invito a que lo puedan consultar, que es el consenso de los 8 países centroamericanos para la cooperación cultural, justamente utiliza esta herramienta metodológica, que fue el primer instrumento de cooperación y de diplomacia cultural que utiliza estos indicadores en términos prospectivos. Acá, para el caso de la economía creativa. Todo esto significa que hay un nuevo sistema de gobernanza de la cultura con un enfoque de desarrollo sostenible, y esto es algo particularmente importante en este año, y mi colega Adriana lo mencionaba anteriormente, porque en este año, después de 40 años, se va a reunir todos los ministerios de cultura del mundo en México, en algo que se llama Mondia Cult, que justamente es la oportunidad de repensar todos los procesos que hacen y definen las políticas culturales y cómo realmente los ministerios de cultura están garantizando sobre todo los derechos culturales, que de manera más específica es cómo los ministerios de cultura están atendiendo a las necesidades, entre otros, de los jóvenes y de las jóvenes. Ahora, en este sentido me parece importante compartirles la tercera idea de por qué deben vincularse las políticas culturales con el desarrollo económico. En principio, los derechos culturales, y el súper experto es Enrique Noel, que está aquí con nosotros, así que aprovecho mucho de charla. Los derechos culturales deben encontrar modos de ser financiados para ser garantizados, porque los papeles y nuestras constituciones están dormidos de pereza y no se pueden activar y no se pueden garantizar sin recursos. O sea, que alguien tiene que pagar la producción cultural, aunque las personas accedan gratis a esa producción, distribución y consumo cultural. El sector cultura, por otra parte, como bien se mencionaba, es un motor de desarrollo económico en sí mismo. Por lo tanto, esa es una manera también en que las políticas culturales se vinculan con el desarrollo económico. En términos generales, según este último informe, que es el informe más riguroso sobre economía creativa que publica Naciones Unidas, que es el informe de UNESCO de políticas para la creatividad, da cuenta de que la cultura y la creatividad contribuyen específicamente al 3.1% de la economía mundial. Igualmente genera el 6.2% de todo el empleo en el mundo. Sin embargo, también el mismo informe da cuenta de que durante la pandemia a nivel internacional se perdieron alrededor de 10 millones de empleos culturales y creativos, y que aunque la demanda mundial de contenidos culturales aumentó por el tema de cómo tuvimos que conectarnos desde la pandemia a las redes sociales, etcétera, a las plataformas digitales, realmente eso no se tradujo en oportunidades de trabajo. Con lo cual, esto es un asunto que las políticas culturales tienen que atender. Ahora, en términos específicos, ¿por qué entender la relación entre políticas y culturales y desarrollo económico puede abrir oportunidades para los jóvenes? A mí me gustaría hacer 3 observaciones generales a modo de reflexión y después abordarlas de manera específica. Primero, para romper el ritmo adultocéntrico que define desde el poder lo que es bueno y no es bueno para los jóvenes y las jóvenes. Entender que los jóvenes y las jóvenes son sujetos creativos con potencial de adquirir competencias que les permitan mejorar la calidad de la formación para el empleo. Ejemplo, las culturas digitales. Voy a abundar sobre esto. Y también para atender los procesos de discriminación que se dan en el sector cultura por el tema de la edad, que se intersecciona con otros aspectos como el género, la raza, la orientación sexual, el estatus migratorio, entre otros, que afectan a grandes colectivos de jóvenes. Porque recuerden que la juventud no existe, existen los grupos sociales que están en un grupo etario específico. Por lo tanto, hay muchos colectivos de jóvenes que pueden ser agregados por temas específicos que deben tener una atención especial para que sus derechos humanos sean garantizados. Vamos a referirnos específicamente de estos 3 aspectos que le mencioné al tema del adultocentrismo. Las políticas culturales muchas veces definen a los jóvenes como meros reproductores del patrimonio cultural inmaterial. Este enfoque folclórico que prioriza los bienes culturales sobre las personas que los expresan
impide a los jóvenes la recreación activa del patrimonio cultural de una forma no realista, porque para que las personas y para que un patrimonio cultural esté vivo y pueda continuarse en el tiempo, que es lo que lo define como un patrimonio, los jóvenes deben apropiárselo en los términos en los que crea, que así ha sido desde que la historia de la humanidad es historia de humanidad, porque es un poco iluso pensar en esta visión creacionista de que el Señor hizo nuestras expresiones culturales tradicionales de la manera en que las conocemos hoy. Son expresiones culturales que fueron evolucionando en el tiempo. Y esa evolución en el tiempo justamente se dio por la interacción entre diversas generaciones que fueron recreando activamente esas expresiones culturales para que llegaran de la forma en la que las conocemos hoy. Y eso es uno de los problemas que enfrentan los jóvenes justamente cuando quieren apropiarse del patrimonio cultural y material de sus localidades, de su país, y quieren recrearlo como un derecho cultural. Perdón. Es mi joven cachorra que se altera cuando pasa algún auto, perdón. Eh, otro aspecto importante es que la mayoría de los puestos en las políticas culturales están ocupados por adultos y por adultos mayores por lo general, lo cual impide la efectiva garantía de derechos. Los puestos de decisión en políticas culturales en los ministerios de cultura prácticamente están ocupados por personas mayores, ¿no? O por adultos. Prima un criterio del joven esponja al que hay que darle cultura porque no tiene, lo cual estas tres cosas son estupideces arraigadas, pero que justamente impiden a los jóvenes la realización de sus derechos humanos. Ahora, uno de los antídotos creativos al adultocentrismo es primero encontrarle a ustedes y que no venga un señor privilegiado blanco de 40 años a decírselo. O sea, yo simplemente lo que me interesa es problematizar algunas de estas cuestiones del privilegio del cual está uno en posiciones de asesoría, en políticas culturales, etcétera. Activar el pensamiento crítico para cuestionar el autocentrismo cuando se expresan las políticas culturales. O sea, nadie mejor que ustedes para cuestionar esos programas que son dirigidos a ustedes y que en efecto realmente están formulados desde visiones bastante autocéntricas. Como derecho cultural, ustedes tienen que poder pensar críticamente su propio patrimonio cultural en función de cómo ustedes eligen usarlo, sus costumbres, sus identidades. Que nadie venga a decirles que usted para pertenecer a una identidad nacional tiene que cumplir 20 requisitos o si no, no es hondureño, panameño, nicaragüense, etcétera. Todo esto son falacias también de la construcción de la identidad y entender que hay una cosa que es Honduras, que hay una cosa que es Belice, que es una cosa que es República Dominicana, pero eso no se define con respecto a una unidad única establecida desde el poder. Eso se define con respecto a todas las diversidades y esas identidades que componen ese espacio conceptual y simbólico que definimos como Panamá o como Costa Rica o como El Salvador. Porque ustedes son los que justamente tienen el derecho cultural a definir cómo encuentran un sentido de pertenencia en esa construcción nacional o local. Ahora, ¿por qué esto es importante económicamente? Porque basándose en su patrimonio cultural apropiado, en los términos en que ustedes elijan, los jóvenes podrán participar activamente en sus dinámicas productivas, con propuestas creativas como emprendedores y trabajadores culturales. Porque es una indecencia pedirle a un joven precarizado y desempleado que sea voluntario en actividades que pueden ser remuneradas, como por ejemplo los programas de vigías del patrimonio en México, que es un programa muy famoso, impulsado desde las políticas culturales, pero justamente encontramos que quieren involucrar a los jóvenes en la transmisión del patrimonio, pero que los jóvenes lo hagan de manera voluntaria y son jóvenes que no encuentran oportunidades de trabajo, porque no hacemos el clic y encontramos que si los jóvenes están involucrados en apropiarse del patrimonio cultural, como pueden encontrar económicamente. Ahora, no va a venir un adulto a decirle cómo lo tiene que hacer, porque los jóvenes deben autoorganizarse entre sí y las personas de otras edades también y crear oportunidades productivas a través de grupos, empresas colectivas, cooperativas, etc. Otro aspecto importante es el potencial que tienen los jóvenes como actor productivo con el tema de la cultura digital. ¿Y por qué esto es particularmente importante? Los jóvenes, como nativos digitales, tienen mayores oportunidades de incorporar lo digital como una herramienta de movilidad social y inserción laboral. O sea, en eso tienen una ventaja, sobre todo si tienen las competencias digitales. Y eso entendiendo que el 69% entre la juventud a nivel global en el mundo tiene Internet, pero también
370 millones de jóvenes no tienen acceso a Internet, con lo cual esto es un espacio también donde se generan las brechas digitales y la desigualdad. Es importante también involucrarse en proyectos de formación de competencias digitales en el sector cultural, porque puede ayudar muchísimo a encontrar trabajo futuro, por ejemplo, animadoras digitales, programadores, diseñadores, etcétera. Hay muchos programas y muchas oportunidades y los jóvenes tienen competencias específicas para aprender incluso a través del autoaprendizaje también, que pueden después ser aplicados en el campo cultural porque justamente la producción cultural está teniendo una migración hacia cuestiones que tienen que ver con lo digital. Por lo tanto, los jóvenes a través de los mecanismos de juventud deben exigir programas y proyectos formativos de calidad y no accioncitas que precaricen su trabajo también. En cultura no va a haber dinero para estas cosas, pero sí podría encontrarse en otros aspectos que tienen que ver con jóvenes, con empleo digital, etc. Ahora, encontramos también específicamente que los jóvenes, en cuanto al empleo cultural, enfrentan algunas discriminaciones y oportunidades también. Las discriminaciones, por lo general, que encuentran tiene que ver con el déficit de competencia por no haber tenido acceso a la educación de calidad y por eso es que vemos que incluso en procesos de oportunidades, de licitaciones, de contrataciones, etcétera, por lo general a los jóvenes le piden, por ejemplo, una cantidad de años de experiencia que necesariamente un joven no tiene por su propia edad, ¿verdad? O le piden voluntariado, pasantías gratuitas, se me fue un dedazo ahí, por encima de oportunidades de contratación. Y también, por otra parte, la precariedad e informalidad en la contratación y remuneración. Esos son problemas reales que enfrentan los jóvenes también. Ahora, hay oportunidades también desde las políticas culturales que ustedes tienen que exigir, no solamente desde su propia participación personal, sino también a través de las estructuras de liderazgo juveniles. Por ejemplo, fortalecer los liderazgos juveniles en los procesos de convocatoria para formular políticas culturales. Un ejemplo es que yo soy evaluador del Fondo Internacional de Diversidad Cultural y recuerdo que en Honduras ahora mismo una organización, Mujeres en las Artes, justamente presentó un proyecto donde vincula, intersecciona las necesidades de los jóvenes y de las mujeres para definir de manera participativa en Honduras un proceso de abajo hacia arriba para construir propuestas de políticas culturales que respondan a las necesidades. Esto es un ejemplo concreto de cómo una organización de mujeres puede proponer un proyecto en coordinación con liderazgos juveniles para incidir en políticas culturales. Solos es muy difícil lograr estas cosas, tiene que ser autoorganizado y aprovechando también otras estructuras también que no tienen perspectivas adultocéntricas. Porque el hecho de que muchas personas que tengamos otras edades y estemos en puestos de poder o de podercillo, porque casi ninguno de nosotros tiene poder, no significa que no podamos establecer alianzas con organizaciones juveniles. Es importante en otro sentido también exigir a sus autoridades de juventud y cultura a través de mecanismos existentes o proponer nuevos mecanismos que diseñen programas específicos de formación para el empleo. Es importante para eso autoorganizarse, para aprender a cooperar, porque no siempre sabemos cooperar para lograr mayor incidencia. Como este ejemplo que les puse de formular un proyecto de Honduras que ganaron, creo que alrededor de $80,000 para poder impulsar como aporte de la UNESCO también. Y diseñar programas de primer empleo cultural con autoridades de trabajo y empleo que atiendan características específicas si usted quiere desarrollar su esfera creativa con un enfoque laboral. Ahora, hay otros aspectos también, porque no solo tiene que ver con la producción cultural, sino tiene que ver con el acceso que tienen los jóvenes, por ejemplo, a las expresiones culturales también. Y me voy a referir específicamente a los gastos culturales y el acceso a la cultura. Estamos viendo, y esto no es un secreto para nadie, que la oferta juvenil es deficitaria, es insuficiente, es cara, es inaccesible para muchos de los jóvenes y es desajustada a las necesidades de las juventudes, sobre todo las que se financian con dinero público de nuestros ministerios de cultura y son ponderadas y priorizadas en nuestras políticas culturales. Hay una baja participación de los jóvenes como creadores culturales por falta de oportunidades de financiación de sus propias expresiones culturales. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades en este sentido? Exigir mecanismos de transferencia de apoyos económicos, por ejemplo, como para el consumo cultural, como los vales culturales en Francia, en España y Brasil, donde el gobierno, por ejemplo, les da 400 euros o 475 euros, creo, en España para que los jóvenes puedan utilizarlo para comprar
libros, ir poder acceder a determinadas expresiones culturales locales, nacionales, etcétera, y así empoderar las economías creativas, pero generar un mecanismo de justamente de apoyo económico a través del consumo cultural, y esto es algo universal también en jóvenes entre 17 eh, eh, y 24 años. Involucrarse y participar, ya casi estoy terminando ya, activamente en las organizaciones juveniles en convocatorias públicas y también crear propuestas, actividades y servicios de las juventudes con la juventud. ¿Cómo se pueden hacer todas estas cuestiones? A través de mejorar el acceso a la educación cultural y artística, programas formativos existentes, inexistentes también en nuestras regiones, sobre todo si estamos en municipios que no estamos en las capitales, la dificultad de costear la enseñanza privada y la brecha educativa también. ¿Qué oportunidades existen en este sentido? Bueno, a través de organizaciones juveniles, buscar mecanismos de alianzas con gobiernos locales, autoridades, empresas privadas, fundaciones, para participar activamente en el diseño de los programas que sean accesibles para las juventudes locales. Igualmente, pasar de la idea de las sociedades del conocimiento y enfocarnos solamente en adquirir competencias abstractas, incluso aplicadas al campo cultural, y pasar a lo que yo denomino las sociedades del reconocimiento, que implica también un proceso mucho más complejo donde las expresiones culturales son entendidas como un bien público y donde la vida es lo más importante y no solo los bienes y servicios culturales y creativos. Por último, el tema de las libertades artísticas de los jóvenes. Las voces creativas de los jóvenes están amenazadas por el autocentrismo, el racismo, el patriarcado, la heteronormatividad, el clasismo, el nacionalismo y el capacitismo. Los jóvenes y las jóvenes no encuentran apoyos económicos que le permitan desarrollar todo su potencial creativo, entre otras cosas porque todas las oportunidades que existen están afectadas por esta cantidad de discriminaciones que existen, ¿verdad? Y las oportunidades, ya estoy terminando, Adriana, las oportunidades que existen, básicamente que la libertad creativa es un derecho cultural y por tanto debe ser respetada y apoyada, que las organizaciones juveniles son plataformas ideales para promover culturas colectivas, intereses comunes, cerrar brechas de acceso a la educación y por supuesto que las personas jóvenes son personas del presente y por tanto deben empoderarse para que la sociedad les satisfaga sus necesidades actuales como jóvenes y no solo los piensen como futuros trabajadores culturales, artistas, incluso decisores de políticas culturales. Muchas gracias y disculpen por los minutitos que me corrí.